Apareció otro grupo de autodefensas amenazando a las autoridades. Emboscaron al ejército en los límites de Guerrero con Jalisco. Y el ataque a tiros en un festival cultural en Iguala. Bienvenidos al Caporal del 5 de octubre. Comenzamos. Autoridades de San Nicolás, Nuevo León, ya iniciaron una investigación en contra de estos elementos de la policía montada municipal por la polémica detención de aficionados al Club Tigres que salían del estadio universitario tras ver el partido contra el Necaxa. Les echaron los caballos encima. El pasado 29 de septiembre te traje este video a este canal. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura. Sobre la nueva amenaza del grupo de autodefensa El Machete, asentado en Panteló, estado de Chiapas, que, recordemos, logró la renuncia de la alcaldesa, se estableció como el gobierno temporal y lanzó una nueva amenaza al alcalde electo, Raquel Trujillo, en donde dijo que no le iba a permitir tomar el cargo como presidente municipal. Recordemos. No estamos en gusto con lo que estamos haciendo, sino que tiene motivo lo que estamos haciendo ahorita. Porque muchos rumores ahorita que están llegando en Panteló, que Raquel Trujillo, que a la fuerza quiere entrar el 1 de octubre con su gente como los sicarios. Pero nosotros como autodefensa estamos dispuestos a luchar donde pueda ser uno también, porque nosotros también pues estamos dispuestos. Nunca nos tememos también. Pero la mera verdad, como nosotros también, con las leyes, con los militares, con los judiciales, estamos respetando también a ellos porque son leyes del gobierno. Nosotros solo atacamos también los sicarios. Si en caso llega algún momento llegan a atacar al pueblo de Panteló, estamos dispuestos. ¿Qué ocurrió entonces en Panteló? El pasado 1 de octubre, el alcalde electo asumió el cargo ya como alcalde en funciones, pero lo hizo ante un notario público en un salón privado, no en el municipio de Panteló, sino en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Se convirtió entonces en un alcalde que gobierna prácticamente en el exilio. Le saluda Raquel Trujillo Morales, presidente municipal constitucional de Panteló, Chiapas. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana para informarles que en los primeros minutos de este mes de octubre hemos tomado protesta. De igual manera se ha instalado la sesión de cabildo. Igual pues para pedir una disculpa por las ojeras, ¿no? Porque hemos estado viajando parte de la noche y parte de la madrugada, pero ya nos encontramos en este lugar. Y hablando de autodefensas en Chiapas que amenazan a las autoridades municipales, este mes también fue anunciado la creación de otro grupo de autodefensas, también en la misma entidad, esto en el municipio de Simojovel. Quienes, este grupo armado, lanzaron también amenazas en contra de las nuevas autoridades municipales, gobierno que ahora está encabezado a partir del 1 de octubre por el PVMista Gilberto Martínez Andrade. Este video fue grabado el 30 de septiembre, aunque fue dado a conocer el 1 de octubre, una vez que el nuevo alcalde asumió el cargo y pues ya con Gilberto Martínez como presidente municipal. Este es el nuevo grupo. Este mensaje va dirigido al presidente entrante, Gilberto Martínez Andrade, y a los grupos que en él encabeza, que sabemos que los tenemos identificados. Es bien sabido que en administraciones anteriores y los presidentes hicieron lo que quisieron y a todos quedó impune. Hoy hemos formado la Fuerza Armada del Pueblo. Es con la finalidad de exigir respeto a los derechos humanos. Si no hemos entrado al pueblo es por respeto y para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.
pero pronto entraremos en acciones si no se cumplen nuestras demandas. Otro lugar en donde se sabe que hay autodefensas es en Tepalcatepec, en este caso señaladas, acusadas de estar coludidas también con el grupo delincuencial Cárteles Unidos. No se sabe, no se distingue en dónde empieza uno y en dónde empieza otro. Tepalcatepec, en el estado de Guerrero, de Michoacán, que por cierto está enfrentando al cártel Jalisco Nueva Generación, que pretende incursionar en su territorio. El pasado 29 de septiembre, el ejército fue emboscado por hombres armados en Taninguán, en el estado de Jalisco, ya en los límites con Tepalcatepec en específico. Derivado de esta agresión, en el lugar resultaron heridos 2 soldados y fueron asesinados 2 soldados más, pero los heridos posteriormente murieron tras recibir atención médica. ¡Ya se va! ¡Ya se va! Inicialmente fue culpado el cártel Jalisco Nueva Generación de esta emboscada. Sin embargo, el grupo delictivo respondió con un videomensaje, asegurando que se retiraron del lugar en cuanto se enteraron que llegó el ejército a la zona, y culparon a la Guardia Comunitaria de Tepalcatepec de haber cometido esta emboscada en contra de los soldados. El cártel negó haber sido quien atacó al ejército. Sin embargo, una vez que se dio a conocer este video del grupo delictivo, el cual te voy a mostrar un fragmento a continuación, mandos militares negaron lo que se señaló por parte de este grupo delictivo. Aseguraron que no ocurrió lo que señala el cártel Jalisco Nueva Generación, ya que esa zona es controlada por ese cártel y la gente de Tepalcatepec no tiene acceso a esa zona. Incluso aseguraron mandos militares que interceptaron llamadas de radio de comunicación de los atacantes, y comprobaron que usaron claves de la policía del municipio de Jilotlán, por lo que acusan colusión entre esa policía municipal, con este grupo delictivo. Este es el video en cuestión, te lo muestro, un fragmento en donde el cártel se deslinda de la emboscada, pero un mensaje del cual, como te decía, mandos militares dicen no es cierto, sí fueron ellos. Nosotros, Cártel Jalisco Nueva Generación, nos deslindamos de las agresiones ocurridas cobardemente el miércoles 29 de septiembre del 2021. En los límites de Jalisco y Tepalcatepec, a los elementos de Sedena, y recalcarles que nosotros, Cártel Jalisco Nueva Generación, no tenemos ningún problema con Sedena y ninguna otra corporación de gobierno. También quiero hacerles la aclaración que nosotros retiramos a nuestra gente el día que nos enteramos que llegaron a nuestras áreas personal de la Sedena. ¿Y qué ha ocurrido en torno del incendio de la discoteca Baby O en Acapulco, Guerrero? El pasado 1 de octubre, el presidente de la República negó que hubiera pruebas del incendio, pruebas que señalaran que se fue provocado. No se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron. Sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso, como coloquialmente se le llama a la extorsión. En cuestión de horas, ese mismo día fue hecho público el video en donde se observan a personas rociando gasolina en el establecimiento y posteriormente prendiéndole fuego. Como estás viendo en pantalla, se aprecia al menos un par de personas al inicio de este video, y bueno, ahí están al interior de la discoteca. Tras darse a conocer esta grabación, pues las autoridades reconocieron la agresión
reconocieron que se trató de un incendio provocado, mas no producto de algún accidente. Este señalamiento fue hecho inicialmente por los empresarios de Acapulco Guerrero. Recordemos que desde un inicio dijeron que se había tratado de un incendio provocado y habían descartado el accidente. Por su parte, la nueva alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, minimizó el hecho. De entrada dijo que no hubo extorsión previa a este hecho, a este incendio, y aseguró pues que se trató de un acontecimiento aislado. El fundador de esta discoteca, el fundador del Baby O, acompañó a la alcaldesa en esa conferencia de prensa, en donde negó haber sido extorsionado previamente y pues consideró que se trató de una agresión sin sentido, y afirmó que ya están negociando con la compañía aseguradora debido a que derivado de este incendio hubo pérdida total. Estás viendo en pantalla justo el momento en donde comienzan a prender fuego y empieza a arder el interior del Baby O. Así las cosas en Acapulco. Si notas, en este video te he hablado de temas que tienen que ver con un tema, tienen un tema en común, que es el cambio de gobierno municipal, la llegada al menos de un nuevo alcalde. El caso de Panteló, el caso de Simojovel, el caso de Acapulco. Y ahora vamos con el tema principal, que tiene también esta misma característica, en Iguala, Guerrero. Esto ocurrió la noche del pasado 3 de octubre, el pasado domingo. 4 días después de que llegó el nuevo alcalde, el priista David Gama Pérez. Hombres, el domingo en la noche, hombres armados llegaron al atrio de la parroquia de San Francisco de Asís, en el centro de la ciudad, y abrieron fuego en medio de personas que estaban presenciando el Festival Cultural Yoguala. ¡Agáchense! Vete para acá, vete para acá. ¡Agáchense! Estamos transmitiendo en vivo, amigos. ¿Quién es el piso? ¿Quién es el piso? ¿Quién es el piso todo? Tírense el piso todo. Guarden la calma, por favor, guarden la calma. Por favor, guarden la calma. ¿Qué pasó? Solamente agáchense. Vamos a interrumpir la transmisión, amigos. Luego de esto, las personas, luego de que llegó la calma, se dieron cuenta que en este ataque hubo 2 personas heridas. Un niño de 10 años de edad, quien recibió un impacto de bala en el rostro, y un adulto de 47 años, quien resultó herido en el cráneo. Ambos fueron trasladados al Hospital General del municipio. Bueno, como te decía, esto pasó 4 días después de la llegada del nuevo presidente municipal, David Gama Pérez. Él llegó el 30 de septiembre al cargo. Días antes, apenas un par de días antes, ocurrió una masacre en este mismo municipio, en Iguala, del cual te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla, la imagen miniatura. Alrededor de 20 presuntos delincuentes fueron asesinados por los tlacos de la sierra. Este hecho fue videograbado. 4 de estos cuerpos fueron dejados dentro de un auto el 29 de septiembre, un día antes de que asuma el poder el nuevo alcalde. Y el auto fue colocado con los cuerpos en su interior afuera del inmueble que sirvió como casa de campaña de quien al día siguiente iba a convertirse en el nuevo alcalde de Iguala. Atención con lo que está ocurriendo en Iguala, Guerrero, que se trata, iniciamos con el caso de la masacre de 20 personas, quizás una de las, o la más cuantiosa de lo que va del 2018 a la fecha, y posteriormente un ataque en pleno centro del municipio. Te muestro más imágenes de lo que ocurrió tras la agresión del pasado domingo. Los links de todos los videos a los que he hecho referencia te los dejo en la descripción de esta transmisión. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato, 11:30 de la noche, aquí
en este canal. Todo está bien, corazones, todo está bien. Solamente no se levanten hasta recibir indicaciones. Por favor. Hasta recibir indicaciones, por favor. Es que no se... No, ¿y dónde fueron?